Hola hermanos, es un privilegio estudiar la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Vamos a estar dando un resumen de la segunda carta de Pedro, pero antes de mirar el texto bíblico, vamos a acercarnos al trono de gracia y pedir la ayuda del Señor en este día. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, que es viva y eficaz. Creemos que tu palabra nunca vuelve vacía, sino siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no hacemos, corrígenos. Lo que no podemos, capacítanos. Y lo que no queremos, convéncenos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que ilumina las Escrituras para nuestras mentes y corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Para comenzar en la segunda carta de Pedro, podemos notar como forma de introducción que las cosas que antes eran vistas como ciertas en nuestra cultura, ahora son cuestionadas. Y las cosas que antes eran cuestionadas son vistas como ciertas. Por ejemplo, anteriormente casi todos miraban el matrimonio como entre un hombre y una mujer hasta la muerte. Pero hoy día, por el movimiento homosexual, hay muchos que consideran que el matrimonio puede ser entre dos hombres o dos mujeres o incluso entre más de dos personas. Hay algunos incluso que están diciendo que los seres humanos pueden casarse con los animales. Lo que antes era visto como cierto, también es cuestionado en este momento. También podemos ver lo mismo en cuanto al sexo o nuestro género. Antes era obvio que los hombres eran hombres, que las mujeres eran mujeres. Los varones no se consideraban hembras y las hembras no se consideraban varones. Pero hoy día hay confusión también acerca de eso. Podemos ver lo mismo en cuanto a la verdad. Antes casi todos creían que había verdades absolutas que eran ciertas para toda cultura y para todo tiempo, pero hay muchos hoy día que se han entregado al relativismo, creyendo que la verdad es relativa solo para ciertas culturas o para ciertas épocas, pero que no hay verdades que son transculturales. Pero cuando nos acercamos a esta segunda carta del apóstol Pedro, nos da certeza sobre las realidades más importantes, sobre nuestra salvación, sobre el testimonio de Cristo, sobre la presencia de falsos maestros, sobre el juicio venidero. Entonces podemos mirar un pequeño bosquejo de esta carta, solamente son 3 capítulos, es una carta breve, solo unos 60 versículos, pero segundo de Pedro nos da certeza sobre 4 realidades de suma importancia. En los primeros 11 versículos tengamos certeza de nuestro llamado en Cristo. En el resto del capítulo 1 tengamos certeza del testimonio de Cristo. En el capítulo 2 tengamos certeza que habrá falsos maestros. Y en el capítulo 3 tengamos certeza de que el juicio de Dios llegará pronto. Entonces vamos a comenzar mirando esta primera sección, la certeza de nuestro llamado en Cristo. Vamos a leer los versículos del 3 al 11 del primer capítulo y luego hacer algunos comentarios. Así dice la palabra de Dios, según de Pedro 1:3, que está en la pantalla. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta primera sección en 2 de Pedro nos da certeza de nuestro llamado en Cristo. Podemos ver en primer lugar que Dios es el que nos ha llamado a la fe en Cristo Jesús. Eso es obvio del versículo 3, que dice aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros estábamos en el reino de tinieblas, en el reino de Satanás, cuando éramos esclavos del pecado, del diablo y de la muerte, Dios nos llamó a la fe en Cristo para salvación y vida eterna. Podemos fijarnos, hermanos, que no fue un llamado autogenerado, es decir, no vino de nosotros mismos. Nosotros no llamamos a Dios primero, Él es el que nos llamó a nosotros primero. Entonces fue basado en su gracia, en su misericordia, en su voluntad. Y además podemos notar que es un llamado que no es autosustentado, sino que Dios es el que preserva nuestra fe para que podamos perseverar en Cristo. El versículo 4 dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nosotros tenemos el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos todos los recursos en la iglesia, por la palabra, por la oración, por el Espíritu Santo, todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana. Entonces, hermanos, debemos tener certeza de nuestro llamado en Cristo, porque Dios es el que nos ha llamado. Dios es el que nos dio el don del arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios es el que nos dio vida juntamente con Cristo. Por su Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo renacer, nos dio nueva vida con Cristo para que pudiéramos creer en Él. Si no fuera por ese llamado eficaz de Dios, nosotros jamás habríamos llegado a la fe en Cristo. Nosotros jamás habríamos invocado el nombre del Señor para salvación si Dios no nos hubiera llamado primero por su Espíritu Santo. Entonces podemos tener certeza de nuestro llamado porque Dios es el que nos ha llamado a la fe en Cristo. Pero también, en segundo lugar, cuando crecemos en la fe en Cristo, nuestra certeza es más segura. El apóstol Pedro nos da en los versículos del 5 al 7 una lista de virtudes en las cuales debemos crecer como cristianos. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y él dice,
si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros creemos que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús, no por nuestras propias obras, solo por la gracia de Dios, no por nuestros propios méritos. Entonces creemos que la justificación es solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. Por eso, para demostrar que nuestra fe es verdadera, tenemos que añadir a nuestra fe estas virtudes, porque sabemos que la fe sin obras está muerta. Si nosotros no tenemos paciencia, si no tenemos afecto fraternal, si no tenemos conocimiento del Evangelio, si no tenemos amor, nuestra fe es falsa, nuestra fe está muerta. Pero también debemos notar, hermanos, que nuestra fe es lo que nos une a Cristo y a su justicia. Por eso Pedro dice en el primer versículo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, nuestra fe en Cristo es igualmente preciosa que la fe de Pedro y los demás apóstoles. ¿Por qué? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra fe no es nuestra justicia, sino que nuestra fe es lo que nos une a Cristo Jesús y Él es nuestra justicia. Por eso somos justificados, porque Dios nos ha acreditado la justicia perfecta de su Hijo a nuestra cuenta espiritual. Somos vestidos con la justicia de Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces, en Cristo somos vestidos con su justicia, con su rectitud, con su obediencia perfecta, y de esa manera nuestra fe que nos une a Cristo es tan preciosa como la fe de los apóstoles o de cualquier otro creyente en el Señor Jesucristo. Pero también podemos notar en esta sección que vivir como cristiano me da certeza de que soy cristiano. Una pregunta, ¿cómo sabes tú que tienes vida eterna? ¿Cómo sabes tú que eres salvo, que has sido justificado? Tal vez tú dices, bueno, porque yo creo en el Señor Jesucristo y por eso soy salvo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo sabes tú que tu fe es verdadera? Porque hay personas que tienen una fe que es falsa, que está muerta. Cristo mismo dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muchos me dirán aquel día, en el día de juicio, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y echamos fuera demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Cristo dice, entonces os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Habrá muchos en el día de juicio que tuvieron una profesión de fe, pero no una posesión de fe. Tenían una fe falsa que decía las palabras correctas, pero no se manifestaba en obediencia al Señor y en buenas obras. Era un árbol muerto que no daba buen fruto. Entonces, ¿cómo puedo saber que mi fe es verdadera, que soy cristiano? Muchos, cuando se les hace esta pregunta, miren atrás algún evento en el pasado. Dicen, bueno, hace 10 años yo hice la oración de fe. O hace 15 años yo fui bautizado. O hace 5 años llegué a ser miembro de una iglesia evangélica. Por eso soy cristiano. Pero cuando la Biblia habla de la certeza de salvación, nunca nos dice que debemos mirar atrás a un evento hace 10 años, sino que tenemos que examinar nuestra fe hoy mismo si se manifiesta en obediencia. Por eso Pedro dice en el versículo 9 del primer capítulo,
Pero el que no tiene estas cosas, es decir, las virtudes que ya mencionó en los versículos del 5 al 7, la paciencia, el amor, el afecto fraternal, el conocimiento, el dominio propio, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y sigue diciendo en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nos ha llamado eficazmente la fe en Cristo para salvación? Pedro dice, haciendo estas cosas. En otras palabras, vivir como cristiano hoy me da certeza de que soy cristiano. No es mirar atrás hace 10 años si fui bautizado o si hice una profesión de fe. La pregunta es si hoy estoy confiando en el Señor Jesucristo y su justicia como mi única fuente de justificación delante de Dios. La pregunta es si hoy mi fe se está demostrando en las virtudes de paciencia, dominio propio, conocimiento, afecto fraternal y amor. Porque si hoy estoy viviendo en obediencia al Señor, si hoy mi fe se está manifestando en buenas obras, eso me da certeza de que mi fe es viva y verdadera. Y no se les olvide, hermanos, nadie puede perder la salvación. Pero sí tenemos que perseverar en la fe hasta el fin para ser salvo. Entonces, en primer lugar, Pedro nos quiere dar certeza de nuestro llamado en Cristo, porque Dios es el que nos ha llamado en la fe, y cuando crecemos en la fe, tenemos certeza de que sí hemos sido llamados eficazmente para vida eterna. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar la próxima sección del primer capítulo, los versículos del 12 al 21. Miren conmigo, comenzando la palabra de Dios en el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no hay certeza de salvación si el mensaje de Cristo no es cierto. En otras palabras, no hay certeza de vida eterna si el mensaje de Cristo es falso. Su mensaje tiene que ser verdadero para darnos certeza de salvación y vida eterna. Así que en esta sección, segundo de Pedro 1 del 12 al 21, el apóstol nos da certeza de que el testimonio de Cristo Jesús es verdadero. Entonces, en los versículos del 12 al 15 vemos el propósito de este testimonio,
Luego en los versículos del 16 al 18 vemos el testimonio apostólico de Pedro y los demás apóstoles que vieron la gloria del Señor. Y luego en los versículos del 19 al 21 vemos que el testimonio profético del Antiguo Testamento también es cierto. Entonces, en primer lugar, vemos el propósito de este testimonio. Pedro dice en el versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, es necesario recordar los unos a los otros de las verdades que ya sabemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, porque somos propensos a olvidar lo que ya sabemos o no tomarlo en cuenta. Muchas veces la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios no es una enseñanza nueva. No estamos transmitiendo verdades que las personas nunca han escuchado en muchos casos. Al contrario, semana tras semana, estamos recordando al rebaño de las verdades que ya saben y que ya creen para que puedan perseverar en estas verdades, para que puedan aplicar estas verdades a cada aspecto de sus vidas. Así que, hermanos, es bueno seguir recordando siempre las mismas verdades del Evangelio, aunque estemos ya confirmados en esta verdad. Además, Pedro quería escribir esta carta y dar su testimonio de Cristo, porque él dice en el versículo 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. A veces nos dormimos espiritualmente y la palabra de Dios nos despierta de nuevo a la realidad de Cristo Jesús. Pedro dice en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabemos que poco después de que se escribió esta carta, Pedro fue crucificado por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Él había negado al Señor 3 veces antes de la crucifixión de Cristo, pero por el valor del Espíritu Santo, él estuvo dispuesto a ser un mártir por Cristo, a confesar a Cristo hasta la muerte. Pero antes de morir, él quería dejar este testimonio escrito para las iglesias. Por eso dice también en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es por eso que nosotros tenemos la palabra escrita de Dios, para tener memoria de las palabras y las obras de Cristo Jesús y de la interpretación y la aplicación correcta de estas palabras y obras. Es por eso que el Nuevo Testamento fue escrito, para que pudiéramos recordar la verdad, la realidad sobre el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pedro en los versículos del 16 al 18 recuerda a los hermanos de que su testimonio sobre Cristo no es algo inventado. Pedro no está hablando de unas leyendas que había escuchado, de unos mitos. Él no comienza diciendo había una vez, no. Pedro está hablando de un testimonio certero, seguro, verdadero. Por eso él dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los apóstoles son los testigos oculares, los testigos presenciales del Señor Jesucristo. Le vieron con sus propios ojos, le escucharon con sus propios oídos, hablaron con él, le palparon con sus manos, tocaron su costado y sus manos después de su resurrección. Ellos no estuvieron inventando fábulas o mitos o leyendas, estaban dando testimonio a realidades que habían experimentado con sus 5 sentidos. Por eso Pedro sigue en el versículo 17. Pues cuando Cristo,
recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto no está hablando del bautismo de Jesús, cuando el Dios Padre pronunció palabras muy parecidas, sino que está hablando de la transfiguración del Señor, lo que se relata, por ejemplo, en Mateo 17. Cuando Cristo Jesús subió al monte con Pedro, con Jacobo y Juan, y él manifestó su gloria divina. En cierta manera, la humanidad de Cristo había velado su deidad. Nadie podía mirar su cuerpo humano, su rostro y concluir que Jesús de Nazaret era Dios. Pero cuando Cristo Jesús subió a ese monte de transfiguración con los 3 apóstoles más cercanos, con Pedro, con Jacobo y Juan, Él les reveló su gloria y su majestad divinas. Él puso de manifiesto su naturaleza como Dios encarnado, como Dios hecho hombre. Ellos vieron ese brillo, ese resplandor de su gloria, cuando también aparecieron con él Elías y Moisés en el monte. Y Pedro, junto con Juan y Jacobo, eran testigos oculares de ese gran evento. Por eso él dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escucharon el testimonio de Dios Padre que pronunció: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, hermanos, el testimonio apostólico del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, es 100% seguro. No estamos hablando de fábulas, de mitos, de leyendas. Estamos hablando de relatos verdaderos, certeros, confiables. El testimonio de Cristo es 100% verdadero. Pero no solamente el Nuevo Testamento habla de Cristo, sino también el Antiguo Testamento da testimonio profético sobre la venida y la obra del Señor Jesucristo. Por eso Pedro sigue diciendo en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, el Antiguo Testamento más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, debemos prestar atención no solamente al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo, porque también es la palabra de Dios. También es una antorcha que puede alumbrar nuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso está hablando del origen de las Escrituras. Y la idea es que no viene de los hombres, no viene de nosotros. Sí fue escrito por autores humanos, pero vamos a ver en el versículo 21 que fueron guiados por el Espíritu Santo. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la doble autoría de las Escrituras. Sí, todos los 66 libros fueron escritos por hombres, por seres humanos. Pero el autor detrás de estos seres humanos es Dios mismo. Pues obviamente Dios habló por medio de la personalidad y el vocabulario de los hombres para dar a entender el mensaje perfecto que él quería decir. Es lo que llamamos la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Verbal porque cada palabra, cada letra viene de la boca de Dios. Plenaria porque es en su totalidad es la palabra de Dios mismo. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente toda la Escritura es exhalada de la boca de Dios. Entonces, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento no escribieron sus propias ideas o opiniones, sino que ellos escribieron las palabras de Dios mismo.
Y no es que Dios había dictado cada palabra que fueran a escribir. Ellos escogieron las palabras que quisieron escribir en muchos casos, pero fueron guiados, supervisados, llevados por el Espíritu Santo de tal manera que todas las palabras que escribieron son las palabras exactas, verdaderas que Dios quería que escribiesen. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que el testimonio de Cristo es cierto, es confiable. Podemos confiar en toda la palabra escrita de Dios. Ahora, en el capítulo 2 de 2 de Pedro, vemos que podemos tener certeza de que habrá falsos maestros. Y hemos visto en el primer capítulo, tenemos certeza de nuestro llamado en Cristo, el testimonio de Cristo. Ahora en el capítulo 2 tenemos certeza de que habrá falsos maestros que tenemos que reconocer y rechazar en la iglesia. Vamos a leer todo el capítulo 2 y luego hacer algunos comentarios breves sobre este capítulo. Comenzando en el primer versículo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora seguimos con el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Continuamos en el versículo 10. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recreen en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora versículo 17 en adelante. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne
y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow, esas son palabras fuertes sobre los falsos maestros. Entonces sabemos que siempre ha habido falsos profetas y falsos maestros que quieren engañar a los cristianos y quieren entrar encubiertamente en la iglesia. Y en este capítulo 2 de 2 de Pedro, podemos notar que hay 3 características sobre los falsos maestros. Como cristianos, debemos tener la capacidad por el Espíritu Santo para reconocer y rechazar a los falsos maestros y a los falsos profetas que quieren desviarnos. Tristemente, hoy día hay falsos profetas y hay falsos maestros por todos lados. Solamente tienes que prender la tele a cualquier canal cristiano, enlace cualquier otro canal supuestamente cristiano, y está repleto de falsos maestros que tuercen las escrituras por su propia avaricia y engañan a los cristianos. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de los falsos maestros? En primer lugar, tienen una confianza falsa. Tienen una confianza falsa. Ellos creen que son cristianos cuando no lo son. Ellos creen que están siguiendo a Cristo cuando en realidad se han apartado de Cristo y están apartando a otras personas de Cristo también. Además, ellos rechazan la autoridad de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Rechazan la autoridad legítima de los maestros verdaderos y de pastores fieles. Por eso Pedro dice, atrevidos, en el versículo 10, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Son rebeldes, tienen confianza falsa y dan certeza falsa de salvación a los que siguen sus errores. También podemos notar en segundo lugar que tienen una carnalidad constante. Se entregan a sus deseos carnales. Por eso dice en el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Su motivo no es la salvación de las almas, no es que las personas sigan a Cristo, sino que las personas pueden darles dinero a ellos. Su motivo es el amor al dinero. Además, son personas inmundas, son personas inmorales, son personas que se entregan a todo tipo de inmoralidad sexual. Muchas veces son personas que se han divorciado varias veces, son personas que se acuestan escondidas con diferentes mujeres. Los falsos maestros son personas inmorales. Es por eso que en el versículo 10 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahí está, son carnales, anden en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. Son personas carnales. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los falsos maestros no viven en santidad, no viven en piedad, no obedecen la palabra de Dios. Su estilo de vida no es obediencia al Señor. Por eso Cristo dice que podemos conocerlos por sus frutos.
Su estilo de vida revela que no conocen al Señor y muchas veces han convertido la libertad de Cristo en libertinaje. Dicen, bueno, somos salvos por gracia, así que no importa cómo vivimos. Tuercen las escrituras para justificar su estilo de vida pecaminoso, su arrogancia, su avaricia, su inmoralidad. ¿Y cuál será el fin de los falsos maestros que tuercen las escrituras y no enseñan la sana doctrina? En tercer lugar, hay una condenación segura. El versículo 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los que no se arrepienten de sus herejías, los que no se arrepienten de sus hábitos de pecado, tristemente serán condenados a muerte eterna. Por eso el versículo 9 dice que el Señor sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Los que aparten las personas del Señor Jesucristo, torciendo la misma Biblia, recibirán mayor condenación en el infierno por el Señor. Hermanos, podemos tener certeza de que siempre habrá falsos maestros a nuestro alrededor tratando de engañarnos, pero por la palabra de Dios tenemos que reconocerlos y rechazarlos. ¿Y cómo podemos reconocer y rechazar la mentira? Conociendo la verdad. Cuando las personas que trabajan en los bancos necesiten ser entrenados para reconocer y rechazar los billetes falsos, ¿cómo los entrenan? No les muestren un montón de diferentes billetes falsos. ¿Saben lo que hacen? Les muestran los billetes verdaderos a tal punto que pueden reconocer cada detalle de los billetes verdaderos. Y cuando conocen la verdad, pueden reconocer y rechazar cualquier falsificación. Cuando conocen el billete verdadero, pueden reconocer y rechazar cualquier distorsión de lo verdadero. Es igual con nosotros, hermanos. Cuando conocemos bien la palabra de Cristo, cuando conocemos bien la palabra de la verdad, podemos reconocer y rechazar cualquier falsa enseñanza que se nos presente. Entonces, hermanos, tengamos certeza que siempre habrá falsos maestros a nuestro alrededor. En último lugar, podemos tener certeza de que el día de juicio llegará. Vamos a leer el último capítulo de 2 de Pedro, capítulo 3, y luego hacer algunos breves comentarios para terminar nuestro estudio de esta carta tan maravillosa. Comencemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Por eso lo llamamos 2 de Pedro. Y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, el Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? En otras palabras, Cristo no ha regresado. ¿Dónde está su segunda venida que ustedes creen? Pedro sigue diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pero estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Ahí está el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Seguimos con los versículos del 8 al 13. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora los últimos versículos del 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que aprendemos en este tercer capítulo de Segunda de Pedro? 3 verdades. Primero, el juicio de Dios vendrá pronto. Siempre ha habido burladores diciendo, ¿dónde está la segunda venida? ¿Cuándo va a volver Cristo? Ya han pasado 2000 años y no ha regresado. Pero hermanos, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Para Dios es como si hubieran pasado 2 días desde la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Por eso Pedro dice, mira, Dios ya juzgó el mundo una vez por el agua en el diluvio. Dios ya destruyó a toda la humanidad y a toda la creación menos 8 personas. Dios ya trajo juicio una vez y Él lo hará de nuevo. Su palabra es firme, su promesa es verdad. Dios va a juzgar a todo el mundo y lo va a destruir por fuego. Y todos los que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en el Señor Jesucristo serán condenados a muerte eterna. Podemos estar seguros, hermanos, el juicio de Dios sí llegará pronto. Por eso Cristo nos dice, velad, estad preparados. Segunda verdad, el juicio no ha venido todavía por la paciencia de Dios. ¿Por qué Cristo no ha regresado todavía? Pues Pedro nos dice claramente en capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. La única razón que Cristo no ha regresado todavía es por la paciencia de Dios, es por la gracia de Dios, es por su misericordia, porque Dios ha querido que muchas personas se arrepintieran y llegaran a la fe en Cristo. ¿Cuántos de nosotros no seríamos salvos si el Señor hubiera regresado hace 5 años, o hace 10 años, o hace 15 años, o hace 20 años? Muchos de nosotros hemos, por la gracia de Dios,
llegado a la fe en Cristo en los últimos 20 años. Es por eso que Cristo no ha regresado todavía. Es eso, por eso que Pedro dice más adelante en el versículo 15, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, la razón que Cristo no ha regresado todavía es porque Dios sigue salvando a muchas personas. En su gracia, Dios quiere que más personas se arrepienten de sus pecados y lleguen a la fe en Cristo para salvación. La Biblia dice que Dios no se deleita en la muerte de los impíos. El Señor no se deleita enviando personas al infierno. Dios quiere que todos se arrepienten y lleguen a la fe en Cristo para salvación. El Señor se deleita en mostrar misericordia a pecadores como nosotros. ¿Sí? Así que cuando pensamos en el juicio venidero y nos preguntamos, ¿por qué Cristo no ha regresado todavía? Ya han pasado 2000 años. Es porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero la tercera verdad es que el juicio venidero debe motivarnos a vivir en santidad. Cuando contemplamos el día de juicio, cuando Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, eso debe impulsarnos a vivir en santidad y en piedad hoy mismo. Es por eso que Pedro dice en el versículo 11 del capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, no debemos hacer nada que no nos gustaría que Cristo nos encontrara haciendo cuando Él regrese por nosotros. A mí no me gustaría que Cristo me encontrara en el acto de adulterio, o diciendo una mentira, o estafando a alguien en el trabajo, o torciendo su palabra, o gritando a mis hijos. Hermanos, tenemos que vivir cada día a la luz de aquel día final. ¿Escucharon? Vivamos cada día en santidad y justicia a la luz de aquel día final. Así que voy a terminar con las palabras de Pedro en esta carta. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.